Otro de los problemas que considero que llevó a España al enfrentamiento de entre 1936 y el 39, a nuestra gran tragedia, fue la cuestión agraria, una cuestión que hoy en día no depara más que unas cortas palabras en el telediario. Tenía unos orígenes medievales. Estos orígenes se remontaban al proceso de reconquista. Hay que tener en cuenta que los señores de la guerra que avanzaban expulsando al moro hacia las tierras andaluzas, extremeñas y parte también de Castilla, iban adquiriendo estas tierras y por el poder real se les concedía, con lo que luego vamos a encontrarnos, al contrario de lo que ocurre en una parte más al norte, vamos a encontrarnos con auténticos latifundios que luego se fueron transmitiendo de generación en generación. La Segunda República, el gobierno provisional, prometió una reforma agraria en profundidad. Esto fue un auténtico fiasco y va a provocar problemas de una gravedad absoluta en el campo, con escenas violentas que tendrían su paradigma en el asunto de Casas Viejas, que ya trataremos. De hecho, efectivamente, como digo, estas promesas que hizo el régimen republicano van a generar una frustración que hará que gran parte del proletariado campesino, especialmente en Andalucía, caiga en manos del anarquismo y se enfrente especialmente a la Guardia Civil como símbolo del poder constituido. No hay que olvidar, además, que entre los miembros del gobierno, tanto el gobierno provisional como los siguientes, presididos por Manuel Azaña, la inmensa mayoría de ellos eran burgueses, eran catedráticos y terratenientes, como el propio Niceto Alcalá Zamora. ¿Qué ocurrirá? Que las reformas que se van a dejar en manos posteriormente de Marcelino Domingo, del Partido Republicano Radical Socialista, adolecerán de una lentitud enorme, una lentitud que va a causar, como decía, esta frustración en el campesinado, un campesinado que vivía en condiciones de hambre, de miseria verdaderamente tremendas, y que llamaban a la puerta de las conciencias de los españoles cada 2 por 3, con escenas violentas como la que hemos comentado de Casas Viejas y que ya veremos. El problema básicamente de partida que tuvo la reforma agraria que impulsó el gobierno Azaña y Marcelino Domingo como ministro de Agricultura fue el hecho de que obligó a que se resarciera a los propietarios por la expropiación forzosa de la tierra. Y de hecho posteriormente la tierra quedaría en manos del Estado y su transmisión a los trabajadores de la tierra va a ser lenta y forzosa. Sobre este tema de la reforma agraria voy a leer un párrafo extraído de un discurso de José Antonio Primo de Rivera y Sáez de Heredia en las Cortes de 1933 a 35, en la que echaban cara al gobierno derechista una reforma que pretendía prácticamente llevarnos a más de 100 años para aplicar la reforma, es decir, no aplicarla. Este gobierno derechista será criticado con estas palabras de José Antonio que voy a leeros. En este proyecto del señor ministro de Agricultura hablamos del año 35, cuando ya ha ocurrido la revolución, el golpe de Estado de octubre de 1934, y el gobierno derechista se encuentra con las manos libres para entorpecer la reforma agraria y que las cosas siguieran como igual. Después de exponer José Antonio casos que ha conocido auténticamente dramáticos del hambre, la miseria y la indignidad moral y económica en la que vivían millones de españoles, le decía al señor ministro de Agricultura: en este proyecto se dice que la propiedad será pagada a un precio justo de tasación, y se añade que no se podrán dedicar más que 50 millones de pesetas al año a estas operaciones de la reforma. Preguntaba José Antonio Primo de Rivera, el facha, el derechista.
¿Qué hace falta para reinstalar a la población española sobre el suelo español? ¿8 millones de hectáreas? ¿10 millones de hectáreas? Pues esto, en números redondos, vale unos 8.000 millones de pesetas. A 50 millones al año tardaremos 160 años en hacer la reforma agraria. Si decimos esto a los campesinos, tendrán razón para contestar que nos burlamos de ellos. Esta burla, que fue prácticamente lo que consistió primero con los gobiernos que habían prometido dar la tierra al que la trabajase, y después con los gobiernos derechistas, ya profundamente derechistas, surgidos después de el frustrado golpe de Estado de 1934, será sin duda una de las causas que lleve a los españoles a la guerra civil. Hasta pronto.